Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues estamos en una hora con la historia con el historiador Don Pío Moa, con el escritor Don Pío Moa, un nuevo programa más aquí en Radio. Don Pío, bienvenido. Hola, buenas. Bueno, un placer tenerle aquí y hoy tenemos una editorial, luego nos metemos a fondo con el tema, Sí. Como continuación de la pasada semana. Sí. Hoy vamos a hablar de Franco y su comparación con Stalin y... con Hitler y Mussolini. Bueno. No, era interesante porque la anterior comparación pues ha dado lugar a bastante polémica y eso es bueno. Verdaderamente, como decíamos, tanto Churchill como Roosevelt, pues en casi todos los aspectos fueron inferiores a Franco, aunque claro, sus medidas y sus actividades fueron de una envergadura mucho mayor, europea y mundial, ¿no? Pero, en fin, en casi todo lo demás, incluida la crueldad, que siempre dicen, de Franco, y que no es verdad, pero tanto Churchill como Roosevelt mostraron una crueldad bastante considerable. Bueno, vamos a hablar primero una editorial que precisamente habla de ese intento de profanar el cuerpo de Franco, ¿no? Sí, insisto, no es una exhumación, como se dice, es una profanación y un ultraje, que es lo que pretende realmente el gobierno, ¿no? Con esa hipocresía típica, ¿no? de esta gente, ¿no? La verdad es que mucha gente quiere hacerse los locos con el asunto, que no, que es una cosa secundaria, ¿no? Es una cosa fundamental, ¿no? Porque Franco fue quien salvó a España de los separatismos y de los totalitarismos y creó condiciones para una democracia estable. Y hace poco la Fundación Franco ha emitido un comunicado que yo creo que debe leerse. Bueno, la fechoría que planean solo puede realizarse pisoteando la ley y el Estado de Derecho, pero pisoteándola de una manera sistemática, ¿no? Y esta idea pues ya define por sí sola al gobierno pues como una banda mafiosa realmente, ¿no? El gobierno del doctor Fraude, ¿no? El antifranquismo, hay que decir que no caracteriza a ningún demócrata real, sino precisamente a los corruptos totalitarios y separatistas que se sienten herederos del Frente Popular, que fue el que provocó la guerra, un frente caracterizado, como decía Gregorio Marañón, por la estupidez y la canallería, y por el Himalaya de falsedades de que hablaba Besteiro. Y es verdaderamente una cosa vergonzosa que muchos que se dicen demócratas pues estén de acuerdo o se hagan los... En fin, como si no tuviera importancia, ¿no? Sin embargo, la batalla legal planteada por la familia de Franco y por la Fundación Francisco Franco, a la que quieren ilegalizar precisamente estos liberticidas, utilizando la democracia a la manera nazi, o sea, contra la democracia, pues no es suficiente. El Himalaya de falsedades que llevamos sufriendo 40 años ha contaminado a gran parte de la sociedad y ha degenerado una democracia que en el referéndum de 1976, insisto en eso porque todo el mundo quiere olvidarlo, bueno, pues por abrumadora mayoría popular se hizo la democracia de la ley a la ley. Es decir, desde el franquismo, no contra el franquismo, y sí contra los que pretendían heredar el Frente Popular, ¿no? Así que estamos ante una batalla que no es solo legal, sino también una batalla por la opinión pública, y en esa batalla debemos participar todos los que sentimos a España contra quienes quieren disolverla y que sentimos a la democracia frente a quienes la utilizan contra ella misma. La democracia hoy está muy dañada por la corrupción, por la falsificación del pasado, por la hispanofobia y por leyes norcoreanas como la de memoria histórica. Y solo puede regenerarse recuperando la verdad de nuestro pasado, que haga imposible otra deriva como la que llevó a la guerra y en la que están empeñados una serie de gente, ¿no? Bien, quiero decir que en este terreno se trata de una batalla cultural. La batalla cultural, que la derecha casi nunca ha entendido, pues es fundamental porque sin ella la política se convierte en una selva de acciones arbitrarias y sin una orientación general, ¿no? Sin principios ni orientación general. Luego, en España, esa batalla viene siendo ganada por la izquierda y por los separatistas desde hace 40 años, fundamentalmente por la incomparecencia o la tosquedad de sus adversarios. El PP simplemente se ha lavado las manos y al final se ha metido en el mismo juego, ¿no? Sí, sí.
Luego otras oposiciones se han hecho sin análisis real de la historia y han sido un poco toscas y al final, pues, en fin, ya lo decía Ricardo La Cierva de algunos, ¿no? Bueno, pues en este combate intelectual el rescate de la verdad histórica y de sus implicaciones ideológicas tiene la mayor importancia. En este sentido vamos de nuevo a lo que es una hora con la historia, ¿no? El predominio de la izquierda y del separatismo debe mucho también, aunque no sea lo principal, pues a su uso corrupto del dinero de todos, mediante subvenciones y otras formas de apoyo institucional. De tal manera que ustedes y yo y todos estamos contribuyendo involuntariamente a través de los impuestos a toda esta enorme Himalaya de falsedades. Pero si ustedes se sienten comprometidos en esta batalla y apoyan las iniciativas, que hoy por hoy son escasas, contra la memoria histórica y otros fraudes totalitarios, esto puede cambiar. Así que Una hora con la historia es precisamente un programa diseñado directamente contra esa ley tiránica y falsaria. Y, en fin, con motivo del cambio de emisora, el programa se encuentra en serias dificultades económicas que son fácilmente subsanables si un número suficiente de sus seguidores aporta mensualmente una pequeña cantidad. O sea, estas aportaciones, en su mayoría, están entre 5 y 50 euros mensuales, pero el número es excesivamente bajo. Y eso hace difícil la subsistencia del programa, que requeriría 3.000 euros al mes para manejarse con alguna holgura y abordar quizás algunas otras tareas, y casi nunca los ha conseguido. Si usted es consciente de que está contribuyendo involuntariamente a través de sus impuestos a la batalla cultural de la izquierda y de los separatismos, pues podrá hacerlo también de manera voluntaria a este programa, tanto en lo económico como en la difusión en las redes. La cuenta para contribuir, la volvemos a decir, es BBVA, Tiempo de Ideas, y el número es ES09 0182 1364 3302 0154 3346. La voy a repetir, el BBVA, el IBAN, el ES09 0182 1364 3302 0154 y 3346. Don Pío, si le parece, nos metemos ya directamente en materia y hablamos de esa comparativa entre Franco, Hitler y Mussolini. Sí. Bien, como sabemos, Franco mantuvo a España al margen de la guerra europea, lo cual fue uno de sus máximos aciertos, ¿no? Y era algo muy difícil. Tanto Hitler como Mussolini advertían a Franco que su destino, el de Franco, quedaba ineluctablemente ligado al de ellos, porque los aliados nunca le perdonarían su victoria en España y porque, en fin, en definitiva, Hitler y Mussolini habían ayudado a España a librarse del comunismo, una cosa buena que hicieron, ¿no? Los lazos entre los tres pues, se habían forjado durante la Guerra de España e incluían políticas anticomunistas y antiliberales, por lo que parecía natural una estrecha alianza entre ellos. No sabemos qué pensaba Franco al respecto, pero desde luego no podía albergar por entonces pues, muchas esperanzas de sobrevivir a un triunfo de Inglaterra, USA y Stalin, claro. Si el eje Berlín-Roma perdía, pues casi todo el mundo pensaba que Franco también estaría perdido. Sin embargo, bajo la común superficie fascista, entre comillas, pues Franco difería mucho de Hitler y Mussolini, empezando ya por el carácter y la biografía. El alemán y el italiano eran precisamente revolucionarios, líderes de masas surgidas de las capas populares, rebeldes tanto contra el comunismo, contra los gobiernos, burguesías y convenciones sociales de su tiempo. Y Franco, en cambio, era un militar de carrera, era un militar de ideas conservadoras, había servido con la misma profesionalidad al régimen liberal de la Restauración, a la dictadura de Primo de Rivera y a la República. Muchos autores le han tildado de desleal a la República, pero lo cierto es que no se rebeló contra ella y, en cambio, sí lo hicieron todos los políticos, incluido Azaña, y algunos militares como Sanjurjo. Franco, en cambio, acató con disciplina a los gobiernos, defendió la ley en octubre de 1934 contra la sublevación de socialistas, izquierdistas y separatistas, ¿no?
Y solo se sublevó cuando ya la legalidad republicana estaba arrasada. Si ese arrasamiento no hubiera ocurrido, quizá hoy solo supieran de Franco los especialistas en la campaña de Marruecos. O sea, fueron circunstancias ajenas a él las que le empujaron a sublevarse y a convertirse en caudillo, mientras que el Duce y el Führer eran subversivos desde el principio y trabajaron sin tregua por crear las circunstancias que le llevarían al poder. Esta diferencia es sustancial, personal, importante es sustancial, esa diferencia. Sí. Bueno, luego también en las formas, ¿no? Mussolini empleaba un estilo teatral, grandilocuente, incluso en el trato directo. Hitler era más violento y más agresivo, y los dos muy alejados del estilo de Franco. El carácter de Franco lo describen dos embajadores, el británico Samuel Hoare y el useño Carlton Hayes. Hoare le cobró inmediata antipatía, que probablemente fue recíproca. Dice Hoare: su voz era muy distinta de los incontrolados y desaplacibles gritos de Hitler o de los modulados y teatrales bajos de Mussolini. Era la voz de un médico de cabecera con buenos modales. Me llevó a pensar cómo pudo llegar a ser el joven y brillante oficial en Marruecos y luego el comandante en jefe de una salvaje guerra civil. Dice, a Hoare le exasperaban la voz y la calma de Franco, que dice él, tenía una personalidad nada impresionante. Y según dice, de origen judío, aunque no se han hallado antecedentes judíos o conversos en su árbol genealógico. Tenía cierto aspecto semítico, pero esto es bastante corriente, podría venir de los árabes o hasta de los fenicios, ¿no? No obstante, el inglés pues admitía en él algún don difícil de percibir que explicase una carrera tan extraordinaria como la suya. En agosto de 1943, cuando la guerra ya giraba abiertamente contra Alemania, pues Hoare se creyó con fuerza suficiente para conminar a Franco, pero no tuvo éxito. Cuenta él en su memoria de la época, dice, este hombre, o sea, Franco, era el dictador de España, a 600 kilómetros de su capital, estaba en Galicia, en plena crisis europea, sentado en la calma de su confortable salón, tan dispuesto a hablar de la próxima cosecha, del tiempo que hacía o de las perspectivas de la estación para los cazadores, como de los tremendos sucesos que tenían lugar en el mundo cada día. Y las duras verdades que yo a propósito le dirigí, lejos de provocarle reacción alguna, morían entre algodones. Aquí el flemático era Franco, no el inglés. Hayes, el norteamericano, el señor, lo retrata con más simpatía. Dice, físicamente no era tan gordo ni tan bajo como querían presentarlo y tampoco hacía nada por pavonearse. Desde el punto de vista espiritual, me pareció no tener nada de torpe ni de vanidoso. Antes se me reveló como dotado de una inteligencia clara y despierta y de un notable poder de decisión y cautela, así como de un vivo y espontáneo sentido del humor. Rió fácil y naturalmente, como no puedo imaginarme que lo hicieran Hitler o Mussolini más que en la intimidad. Los tres, Hitler, Mussolini y Franco, se consideraban hombres del destino. Casi todas las conductas de Hitler mostraban una voluntad inflexible, ¿no? Una energía casi feroz y una fe sin fisuras en la imagen del pueblo alemán que él mismo se había forjado, ¿no? Los arios, etc. Al servicio de esa imagen dedicó su vida hasta el extremo de prescindir casi de relaciones femeninas. No tuvo descendencia y solo se casó con su amante Eva Braun al final de la vida de ambos. En Mussolini, en cambio, se percibe tal vez una inseguridad de fondo bajo sus gestos aparatosos, aunque compartía con el alemán su convicción de estar predestinado a la gloria propia y a la gloria de su país. Al revés que Hitler, a veces opinaba con ironía sobre los italianos y con acritud sobre el nazismo. Él tiene frases bastante despreciativas hacia el nazismo, como una cosa propia de las selvas germas teutónicas. De los italianos decías que gobernar a Italia no es que sea imposible, es que es inútil. Bueno, su devoción de Mussolini ideológica pues no le llevó a prescindir de compañía femenina, al contrario, ni tampoco a limitarla. Tuvo numerosas aventuras extraconyugales y dejó hijos de distintas mujeres, parece ser, ¿no? En Franco hallamos de nuevo diferencias de fondo. No tan obsesionado como Hitler, ni tan promiscuo como Mussolini.
Se casó, tuvo una hija y no se le conocen infidelidades. Su actuación política parece dominada por un férreo sentido del deber, que le hacía referirse a los tiempos anteriores a la guerra con la significativa expresión, decía, cuando yo era persona, es decir, cuando podía obrar a su aire y no estar sometido a las exigencias del deber o lo que él consideraba el deber. Los dictadores alemán e italiano no eran propiamente militares, pero amaban el estilo militar y podían llamarse adecuadamente militaristas. Mussolini en un plano más bien retórico, ¿no? El adjetivo de militarista no cuadra bien a Franco, porque su brillante carrera le llevó a ser el general más joven de Europa en el siglo XX, con excepción, se dice, del soviético Tukhachevsky, y demostró además, como decía Prieto, el grado supremo del valor, la serenidad en la lucha. Eso lo decía su enemigo Prieto, ¿no? Pero nunca pretendió militarizar al Estado y, salvo momentos especiales, no dedicó al ejército grandes presupuestos ni sueldos. O sea, una gran diferencia. Sí, era militar, pero no militarista. Los tres llegaron al poder bajo la presión de amenazas marxistas, pero hay gran distancia en el modo. Mussolini y Hitler sostuvieron unos años de lucha política con una dosis de violencia y finalmente accedieron al gobierno de forma pacífica y conforme a las normas democrático-liberales, aunque después las trastocasen por completo, ¿no? Franco nunca participó en agitaciones políticas y alcanzó el poder después de una dura y azarosa guerra civil. El italiano y el alemán crearon sus propios partidos e ideologías y con ellos trataron de monopolizar, de hecho lo monopolizaron el Estado, por eso se les llama totalitarios, ¿no? Mientras que Franco unificó partidos preexistentes en el movimiento nacional, al cual solo le otorgó parcelas de poder. De hecho, el movimiento nacional siempre tuvo unos presupuestos bajos. Mussolini y Hitler necesitaban y estimulaban la agitación de masas y los grandes espectáculos políticos, pero Franco eso lo utilizó poco. Era más bien renuente a esas cosas, ¿no? Bueno, los tres personajes disfrutaron de una popularidad dirigida, pero indudable. El fascismo proporcionó a Italia estabilidad y bastante prosperidad después de una época de tumultos. Y sus mayores enemigos fueron los comunistas. Y eso de los tres, ¿no? Por eso Mussolini pudo recibir elogios de personas tan distintas como Churchill o Gandhi. Los dos le admiraban. Tanto Churchill como Gandhi admiraban a Franco. A Mussolini. A Mussolini. Sí. Hitler también, claro. Los éxitos económicos de Hitler pues, se apoyaban en una política autárquica y fueron muy espectaculares en solo 6 años, mientras que la depresión hacía estragos por el mundo, ¿no? Bien, pues aparte de la economía, la popularidad de Mussolini y de Hitler descansó en 2 pilares. Primero, haber acabado con la inestabilidad social y las luchas de partidos y haber devuelto el orgullo, en el caso alemán hasta una extrema arrogancia, ¿no? El orgullo a unos pueblos que antes estaban muy desmoralizados. El propio Churchill deseó alguna vez para Inglaterra, en caso de derrota, un líder del tipo de Hitler, que la sacara del abatimiento. Franco, en los años 40, solo podía exhibir una baza, la de haber vencido a la revolución, pero esperaba aplicar, en parte haciendo de necesidad-virtud, pues la economía autárquica, que también había funcionado en Alemania. Digo de necesidad-virtud porque estaba aislado. No había más remedio, porque claro, cuando dicen la autarquía, la autarquía se nos fue impuesta más que un deseo. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Un elemento diferenciador muy relevante fue el religioso. Hitler y Mussolini, pues, aceptaban las iglesias católicas o protestantes como algo con lo que era inevitable contar, pero no se identificaban con ellas. Los fascismos tenían un fondo panteísta o paganoide, incluso ateo, y armonizaban mal con el cristianismo. De hecho, hubo el Papa lanzó contra Hitler aquella carta encíclica Mit Brennen der Sorge, acusándola de tiránico y totalitario, ¿no? En cambio, Franco era católico devoto, esto hasta el punto de que en sus escasas notas, tiene unas notas sobre la guerra civil, atribuye el mérito más a la providencia que a su talento.
más que a sus medidas. Aunque se sentía unido políticamente a los fascismos, que le habían ayudado, lógicamente, en cambio le alejaban de ellos pues estas implicaciones anticristianas. Los dirigentes italiano y alemán pues se tenían por pensadores originales. Sus doctrinas han sido tildadas de incoherentes, pero todos los pensamientos políticos son incoherentes en mayor o menor medida. Los dos se regían por principios generales que permitían cierta flexibilidad y contradicción. Concedían máximo valor a la personalidad del líder y a las élites, que había teorizado el economista italiano Pareto en el caso italiano, que viene a ser la desigualdad en las sociedades es natural, por lo que debe establecerse una jerarquía que impida a las masas menos cultas y menos preparadas pues imponer sus criterios. Está un poco la teoría. La teoría. Sí. Franco, en cambio, nunca se consideró él mismo un intelectual y, como queda dicho, su orientación podía definirse como patriótica católica, que aspiraba a devolver a España las virtudes que habían engendrado el siglo de oro, los reyes católicos, etc. El nacionalsocialismo se fundaba en el racismo, que interpretaba la teoría de Darwin y la filosofía de Nietzsche. El racismo influía mucho en Occidente, no solo en Alemania, ¿no? Pretendía ser una explicación científica de la superioridad cultural, económica y militar que había adquirido la raza blanca en los últimos siglos, sobre todo Europa, ¿no? La evolución humana, según ellos, derivaba de la lucha racial, que era un imperativo biológico al cual debían servir los valores intelectuales y morales para asegurar el triunfo de los pueblos superiores, que eran naturalmente los arios o germánicos, ¿no? Esta lucha esencial exigía un ánimo heroico contrario a lo que llamaba falsos valores, como una compasión que favoreciese a los inferiores, a los cuales la ley natural les condenaba a sucumbir o a la servidumbre, ¿no? En fin, Hitler soñaba con conquistar para Alemania un magno espacio vital, llamaba Lebensraum, a costa de Rusia y de otros países, según ellos, poblados por infrahombres. Los judíos constituían para los nazis el enemigo más artero, más hipócrita y más peligroso, porque decían que corrompía las virtudes arias y minaba la fuerza racial, ¿no?, de los alemanes. Así que los nazis primero los hostigaron para obligarles a emigrar, incluso a Palestina. O sea, de hecho, los nazis una temporada trabajaron junto con los sionistas para hacer que los judíos alemanes emigrasen a Palestina, ¿no? Cosa que disgustaba mucho a los ingleses, por otra parte, ¿no? O también pensaron en desterrarlos a Madagascar. Pero a partir de 1942-43, Hitler decidió exterminarlos, achacaba a sus intrigas la actitud beligerante de Inglaterra y la posterior de USA. Desde luego, ni Mussolini ni Franco, que eran dirigentes de países culturalmente latinos y racialmente poco arios, pues ninguno de ellos compartía esas ideas. Esa visión. Esas ideas. Si las diferencias entre los dictadores alemán e italiano, por un lado, y el español, por otro, son definitorias, también las hay de peso entre Hitler y Mussolini. Hitler admiraba a Mussolini, lo tenía por su gran amigo y maestro, de hecho lo salvó cuando fue detenido por primera vez, ¿no?, durante la guerra. Pero Mussolini, hasta entrados los años 30, negó toda afinidad del fascismo con el hitlerismo, aunque luego procuraría una cierta identificación entre los dos, ¿no? Mussolini llegó al poder en 1922, respetó las formas parlamentarias, que empezaron a debilitarse en 1924 después del asesinato del socialista Matteotti por sicarios fascistas, pero no las destruyó del todo hasta 1931. En cambio, Hitler, que gobernó desde 1933, fue mucho más rápido y más tajante en eliminar la democracia liberal, combinando para ello una despiadada voluntad con un oportunismo sin miramientos, ¿no? Aún más significativa es la diferencia ante el derramamiento de sangre.
En general, Mussolini fue poco sanguinario y el asesinato de Matteotti constituyó más la excepción que la regla. En cambio, Hitler, que en eso se parecía a los comunistas, pues demostró estar dispuesto a pasar por encima de cuantos muertos fuera preciso para hacer triunfar sus ideas. ¿No? Aunque ello no fue claramente visible hasta la propia Guerra Mundial. De hecho, sus principales víctimas, antes de la guerra, las había hecho entre las propias milicias SA hitlerianas, mientras que Stalin ya acumulaba millones de cadáveres. Claro, o sea, es una gran diferencia, que el apoyo que recibe Franco, tanto de Hitler como de Mussolini, eran los países de moda, y no había empezado la Segunda Guerra Mundial ni se sabía de lo que luego vendría. No se sabía nada, claro. Y además, digamos que el enemigo crucial entonces para España eran los comunistas, no eran otros, ¿no? Fascismo en España prácticamente no había, ¿no? La Falange tenía algo de fascista, pero muy a medias. Era católica para empezar, cosa que los fascismos eran en ese sentido más modernistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tampoco Mussolini compartía el racismo y el antisemitismo de Hitler, ¿no? Por ejemplo, en el fascismo italiano militaba un número de judíos proporcionalmente mayor que en la población italiana. Y hasta 1938 no se promulgaron en Italia leyes antijudías, y esto por influjo de su aliado, y que además eran al principio poco cumplidas, ¿no? Durante la guerra ya fue otra cosa. Para entonces Mussolini, que era cada vez más inseguro y sentía una especie de fascinación por su socio, ¿no? Por Hitler. Y ello, junto con el deseo contradictorio de crearse un área de influencia en el Mediterráneo que le evitara el supeditarse totalmente a Alemania, pues eso fue probablemente lo que le empujó a la fatal decisión de entrar en la guerra. Por una parte estaba fascinado por Hitler, por el poderío que demostraba Hitler, y por otra parte quería crearse su propio imperio para no supeditarse a él. Son cosas curiosas, ¿no? Por otra parte, los primeros reveses demostrarían lo quebradizo del ímpetu heroico y revolucionario fascista, ¿no? Que era poco más que una fachada, al revés que el nazi, ¿no? Para Alemania, la colaboración italiana fue más una desgracia a la que debió parte considerable de su derrota final, por el retraso impuesto a la invasión de la Unión Soviética y por otros errores, ¿no? Tampoco funcionó el eje Berlín-Roma, y menos con Tokio, pues con Alemania y Japón lucharon cada una por su lado, mientras que la alianza soviético-anglosajona pues, se coordinó con gran eficacia, ¿no? A pesar de que había grandes recelos entre ellos. Bueno, de Hitler y Mussolini, como de Lenin, puede decirse que fueron hijos de la Primera Guerra Mundial. Hitler participó en aquella guerra con entusiasmo, como soldado y como cabo. Fue herido 2 veces, ganó las Cruces de Hierro de segunda y primera clase. El italiano, que luchó en el bando contrario, era de ideas socialistas, rechazó el abstencionismo de su partido y peleó también como soldado y cabo en el bando antialemán. Fue herido y condecorado también. Debido a su belicismo, precisamente, esto es curioso, el servicio, la historia da muchas vueltas. El servicio secreto inglés subvencionó el periódico de Mussolini, Il Popolo d'Italia. Il Popolo d'Italia, sí, señor. A través precisamente de nuestro amigo Hoare, el que hablaba de Franco hace unos minutos, ¿no? De esa manera contribuyó al nacimiento del fascismo, el servicio secreto inglés. Las ideas de los dos líderes pues recibieron mayor concreción pues, con el espíritu de camaradería, de jerarquía y de sacrificio de las trincheras durante aquella guerra, así como en la posguerra, que fue desastrosa tanto para Italia como para Alemania, ¿no? Y todas estas experiencias fueron completamente ajenas a Franco, dado que España permaneció neutral, claro. Personalmente, Mussolini y Hitler salieron de la mediocridad social y económica, incluso de la pobreza, para alcanzar la dirección del Estado. Y eso nunca indica que tenía una personalidad muy fuerte, ¿no? Pero por fuertes que fueran, probablemente no habrían pasado de agitadores locales sin las transformaciones que la Primera Guerra Mundial trajo a Europa. O sea, no hay que olvidar que desintegró 4 imperios, el otomano, el ruso, el alemán y el austrohúngaro, que hizo surgir naciones y rivalidades nuevas, y ante todo hizo surgir el primer Estado socialista de la historia, el soviético.
Bien, en la posguerra, en la primera posguerra de la Primera Guerra Mundial, el liberalismo europeo entró en una crisis intelectual, moral y política, pues los dos bandos beligerantes habían sido más o menos liberales y parlamentarios, excepto el otomano, que estaba aliado de Alemania, y de Alemania y de Austria-Hungría, claro, y el ruso, que estaba aliado con Francia e Inglaterra. Esta crisis del liberalismo se profundizó desde 1929 por la Gran Depresión, y entonces surgieron corrientes ideológicas como el psicoanálisis, de fondo nihilista, igual que los fascismos, y un marxismo expansivo que alteraron el ambiente moral, político y artístico europeo, ¿no? Cultural en general. La cuestión comunista se presentó como el mayor reto de civilización. Lenin había condenado a las socialdemocracias, las había considerado traidoras, porque habían apoyado a sus respectivos gobiernos en la guerra, y había llamado a convertir la guerra imperialista, como lo llamaban, en guerras civiles para derrocar a los regímenes capitalistas. Esto era la gran estrategia de Lenin. Lo había logrado en Rusia, precisamente, otra vez volvemos a las curiosas coincidencias de la historia, lo había logrado en Rusia con ayuda fundamental del Estado Mayor alemán, que estaba interesado en descomponer el ejército ruso, claro. Claro, fue el Estado Mayor el que lo llevó a Rusia, el que financió gran parte de su propaganda, etcétera, ¿no? Una propaganda, claro, destructiva del ejército ruso, claro. Bueno, pues cuando triunfa, millones de personas en todo el mundo, incluidos intelectuales liberales y algunos grandes capitalistas también, banqueros, etcétera, incluso, percibieron la revolución de Lenin como un experimento social grandioso e ilusionante, ¿no? Incluso la guerra civil terrible que sucedió en Rusia, pues lo valoraban como el coste inevitable para crear una sociedad nueva, una sociedad atea, científica, sin explotación, más progresista, más libre y productiva que cualquier anterior de la historia. Así lo pensaba muchísima gente. Lo vendían y lo compraban, ¿no? Pero incluso intelectuales y gente de talla, o incluso capitalistas, ¿no? Bueno, Lenin justificó su revolución en un país que era mayormente agrario, pues como espoleta de la revolución en Alemania, que según la teoría marxista era donde tenía que haber estallado. Y en Alemania, en la posguerra, pues sufrió varias intentonas comunistas que fueron aplastadas sin contemplaciones por el gobierno socialdemócrata. Esta era otra de las razones por las que los comunistas acusaban de socialfascistas a los socialistas en Europa, ¿no? En España también. Bueno, pues en toda Europa mucha gente juzgó el comunismo como una amenaza mortal para la civilización occidental, y el fascismo fue una de las respuestas a este desafío, dada la crisis liberal. La historia de Europa entre las dos guerras mundiales puede definirse parcialmente como una pugna entre comunismo, fascismo y demoliberalismo. ¿Cómo nos vamos de tiempo? Nos quedan todavía 25 minutos aproximadamente. Bien. No, entonces, hoy vamos bien. No hay problema, sí. Bueno, los tres, estas tres ideologías, pues hunden sus raíces en la Ilustración, siglo XVIII, y de un modo u otro en la Revolución Francesa. Todos se proclamaban modernos, se proclamaban ajenos al cristianismo o anticristianos, y hacían del hombre, es decir, de diversas concepciones del hombre, pues la medida de todas las cosas, una idea radicalizada por el nazismo, que fue una verdadera vanguardia en la preocupación, por ejemplo, por la ecología, por la reforma ambiental y la contaminación. Curiosamente, esto en gran medida viene del nazismo, ¿no? Además, por estas mismas razones, o sea, de pensar en el hombre como la medida de todas las cosas, ¿no? Pues extremaron la eugenesia, la eutanasia y el racismo. Todo esto estaba ya presente en los regímenes socialdemócratas o liberales. O sea, había un racismo muy fuerte en Suecia y también eugenesia y eutanasia en Suecia, en USA, en Inglaterra. Todas estas eran ideas bastante de moda que el nazismo lo que hizo fue extremarlas.
Es curioso que a los fascismos se les ha acusado de irracionales, o mejor, de irracionalistas, de romper con el espíritu de la Ilustración y con las tradiciones europeas, debido al peso que daban a la voluntad y a los sentimientos por encima de la razón. Pero la verdad es que se basaban en la razón igual que los otros, porque sería poco razonable también una razón que despreciase la voluntad y los sentimientos, y además bastante ajena a la experiencia histórica. Todo esto cuenta mucho en la historia, ¿no? Por lo demás, el ser humano necesita en todos los casos justificarse racionalmente, y los fascismos, como cualquier otra ideología, lo hicieron. Desarrollaron teorías racionales para justificar lo que hacían o lo que pretendían, ¿no? Eso con mejor o peor fortuna. Hay un libro de Stanley Payne al respecto sobre los fascismos que es muy interesante, ¿no? Porque sobre la cuestión del fascismo, como los comunistas la han utilizado como un insulto y una condena radical y absoluta, pues esto ha impedido que mucha gente lo viera en concreto como fue históricamente, ¿no? Es una cosa curiosa las críticas que se intercambian entre los tres grandes movimientos, o sea, fascistas, demoliberales y comunistas. Los fascistas y los comunistas pues coincidían parcialmente en sus ataques al liberalismo. Ahí sí eran conjuntamente un enemigo. Sí, consideraban al liberalismo como un enemigo porque lo consideraban como una ideología explotadora, creadora de desigualdades sociales injustas e injuriosas, intolerables, ¿no? Para el marxismo, la democracia liberal, o la democracia burguesa, también lo llamaban, pues constituía un simple disfraz de la explotación capitalista y una explotación que tenía una lógica interna que conducía a la concentración del poder económico y político en una oligarquía industrial financiera, que llamaba el imperialismo como fase superior o última del capitalismo. Es decir, que conducía el liberalismo o capitalismo, que venía a ser lo mismo para ellos, ¿no?, pues a la opresión creciente del proletariado y de las colonias y a guerras imperialistas por el reparto de mercados. Según los fascismos, la democracia liberal era una plutocracia o poder de los ricos, se regía por el engaño y la demagogia y daba a unas masas inevitablemente ignorantes pues capacidad para decidir sobre las élites gobernantes y de esta manera allanaba el camino al comunismo. O sea, para los fascistas el demoliberalismo sería un régimen decadente que podía ser útil para el imperialismo anglosajón, pero que a Alemania, a Italia y a España les habría traído la convulsión política y el peligro comunista. Más o menos la base de las críticas, ¿no? Bueno, a este doble ataque ha respondido el contraataque liberal. Hayek y otros han igualado a fascistas y comunistas sobre la base de un común socialismo. El partido de Hitler se llamó Nacionalsocialista Obrero Alemán, un nombre afín al Partido Socialista Obrero Español, y Mussolini derivó su ideario de él había sido socialista, ¿no? Simplemente lo derivó hacia un socialismo autoritario, por llamarle así, ¿no? El socialismo compartido por fascistas y comunistas, según los liberales, consistiría en la regulación y planificación estatal de la economía y, a partir de ella, de toda la sociedad, con lo cual abolían las libertades políticas y la herencia cultural europea. Esta era la crítica de los liberales a los otros dos. Este intento estaría abocado al fracaso, según los liberales, por la imposibilidad de prever y planificar las necesidades y deseos de los individuos. Porque todo esto, así como las invenciones y las empresas, solo pueden surgir espontáneamente de la iniciativa individual en una sociedad libre. El Estado no puede suplantar todo esto, ¿no? Y en efecto hay semejanzas significativas entre el comunismo y los fascismos, con la salvedad de que ni en Alemania nazi, ni mucho menos en la Italia fascista, pues no fue abolida la propiedad privada, sino solo regulada. Mientras que por eso los marxistas, los comunistas, pues tildaban al fascismo como una falsa revolución para salvar al gran capital.
Claro, porque ellos protegían la propiedad privada, la respetaban. Claro. Entonces, esto decían, es una farsa, se hacen los revolucionarios y son todo lo contrario, ¿no? Son sirvientes del gran capital. También otra diferencia es que el Estado policial fue más completo en los regímenes de tipo soviético. El fascismo italiano tuvo muy poco de ese carácter, fue muy poco policíaco. El nazismo sí lo fue mucho más. El totalitarismo también caracterizó muchos de los sistemas, mucho más a los sistemas leninistas, porque hay que decir, como pasa con muchas expresiones de estas, sí, pues muchas veces se emplea el término totalitario en sentidos contrarios, ¿no? Totalitarismo consiste en la ocupación del Estado por un partido y en la ocupación de la sociedad por un Estado. Esto es el totalitarismo. Y quienes lo han llevado a la práctica con mayor eficacia han sido los comunistas. Sí, porque el Estado de Franco, al fin y al cabo, para que nos entendamos, era relativamente pequeño, ¿no? Y claro, el partido tampoco estaba en todas partes. No solo el movimiento, que era el partido, teóricamente, que estaba en manos de la Falange, tenía poco presupuesto, era secundario. Lo que contaba era el Consejo de Ministros y el conjunto de, digamos, de equilibrios entre unas fuerzas políticas y otras, porque el franquismo jamás fue de partido único. De hecho, había 4 partidos, por lo menos. El de los católicos, que era el preponderante, ¿no? Muy relacionado con el episcopado, el de la Falange, los tradicionalistas, carlistas, y los monárquicos tipo Don Juan. Estos eran los 4 partidos, y lo que Franco hacía era más o menos equilibrarlos entre ellos, aunque lo que preponderó siempre fue el catolicismo, porque era lo único en que coincidían los 4 partidos. De tal manera que en el Vaticano II, cuando le da la gran patada al franquismo, pues el franquismo se queda completamente en el aire. Sería vacío de contenido, sí, ideológico, por lo menos. Luego, ya digo, en España no hubo nada parecido a ese totalitarismo. Cuando hablaba, se decía, España va a ser un régimen totalitario, lo decían así, después de la guerra. Pero significaba totalitario que el Estado iba a mediar en los problemas sociales para impedir, por ejemplo, el exceso de huelgas, para impedir, para tratar de armonizar al capital y al trabajo. Eso era lo que entendía por totalitario, que no tenía nada que ver ni con el nazismo ni con el comunismo, ¿no? Bueno, los liberales consideraban a los fascismos como una nueva barbarie, con rasgos nihilistas. En cambio, los fascistas se consideraban salvadores de la cultura occidental, o de lo que merecía salvarse de la cultura occidental, cosa que no eran capaces de hacer los liberales frente a la ofensiva comunista, ¿no? Así que los fascistas realizaban transformaciones sociales importantes frente al expansionismo comunista y a la decadencia liberal. Así son muy interesantes las críticas mutuas entre ellos, ¿no? Aquí no vamos a decidir quién tenía razón o no, simplemente a exponerlas, porque merece la pena meditarlas, ¿no? Bueno, contra el internacionalismo marxista, por ejemplo, los fascismos cultivaban un fuerte patriotismo, pero algunos de ellos estaban dispuestos a acatar la hegemonía de otra nación, de la Alemania nazi. O sea, había partidos en Europa que estaban dispuestos a acatar a los nazis, ¿no? Aparte de que el fascismo italiano tenía pretensiones universalistas y el alemán era europeísta. Precisamente la idea de la Unión Europea fue, digamos, organizada desde el punto de vista económico por personajes que habían servido a los nazis. Es curioso. Bueno, paradójicamente, el internacionalismo soviético fomentaba el nacionalismo ruso de la revolución en un solo país. Y todos los países, todos los comunistas del mundo tenían que supeditar los intereses de sus respectivas patrias a la construcción del socialismo en un solo país. Los fascistas insistían en las élites, la jerarquía y la disciplina, mientras que los comunistas apelaban constantemente a las masas, a las que atribuían la decisiva fuerza creativa en la historia, ¿no? Y por nueva paradoja, el diseño de los partidos comunistas, de revolucionarios profesionales, pues extremaba aún más que los fascistas el elitismo, la jerarquía y la disciplina, ¿eh?
el culto a los líderes, Lenin o Stalin, superaba al culto al duce o al Führer. Por supuesto, también los partidos liberales tenían sus propias jerarquías, su propia disciplina y sus propios patriotismos. O sea, esto parecen exigencias connaturales de las sociedades humanas, ¿no? Con unas u otras formas. Para los fascistas, el comunismo suponía miseria, barbarie y destrucción de unas culturas seculares. También lo explicaban como subproducto de los intereses del gran capital, de la plutocracia y de la banca judía, aduciendo intervención del capital useño y de otros en la industrialización de la Unión Soviética y la nutrida presencia judía en la dirección del partido bolchevique y de la CK, o sea, la policía política, la checa o checa. A su vez, los leninistas presentaban a los fascistas como perros de presas del gran capital, el cual, renunciando al artificio democrático, porque ya no les valía, pues usaba a los fascistas para salvarse in extremis de la revolución proletaria. Por entonces, la oposición entre fascistas y comunistas parecía radical e insalvable. Esto permitía a los liberales una posición intermedia, más favorable a unos o a otros, según las ocasiones y las conveniencias, ¿no? El juego entre las tres corrientes originó, como sabemos, combinaciones y pactos sorprendentes. En España intervinieron alemanes e italianos por una parte, soviéticos por otra, mientras Francia e Inglaterra se abstenían relativamente, procurando evitar que la hoguera española se extendiese al resto del continente, porque en todo el continente había leña seca de sobra, ¿no? Sin embargo, Inglaterra y USA favorecieron ligeramente al bando nacional. En el caso de USA, de una manera muy importante con el petróleo. Y Francia favoreció bastante más al Frente Popular. Luego, el conflicto bélico mundial tuvo dos fases. Comenzó con una imprevisible y asombrosa alianza entre soviéticos y nazis, dirigida contra las democracias de forma directa por Berlín e indirectamente por Moscú. Y al cabo de 2 años largos, las alianzas se trastocaron radicalmente. Se unieron las democracias anglosajonas y el totalitarismo soviético para aplastar a Hitler, una tarea que requirió 3 años y medio. Entre los que llamamos por comodidad fascismos, identificando que ya hemos dicho que no son lo mismo al fascismo alemán y al italiano, o sea, son cosas bastante distintas, pues el alemán despierta un interés especial, ¿no? Destruirlo exigió los esfuerzos combinados del Imperio Británico, de la Unión Soviética y de USA. Y aún así, contra todo y contra todos, llegó desde el Canal de la Mancha al Volga y desde el Cabo Norte a las puertas de Alejandría. Estos hechos son impresionantes porque además los códigos secretos alemanes habían sido descifrados por sus enemigos y así estos podían prever y contrarrestar muchos de sus ataques y ofensivas. Y además tuvo que luchar en un frente interior, en los países dominados de Europa, con los movimientos de resistencia que desde el 43 pues minaban su retaguardia, ¿no? Al mismo tiempo, sus crímenes masivos en el este y contra los judíos y otras minorías pues apenas encuentran parangón histórico. Ya he dicho que esto es una cuestión que se puede revisar, pero en lo esencial está bastante clara, ¿eh? No obstante, ya digo, el que se debata sobre estos asuntos me parece positivo, ¿no? Aquí en España hemos tenido también durante muchos años el dogma de, por una parte, el 1.000.000 de muertos, por otra, de que la lucha era entre demócratas y fascistas, etcétera, ¿no? Todo eso no se sostiene. Porque... Está revisado y no se sostiene. Pero todo esto está bien, ¿eh? Es interesante hablar de todo ello. Y es muy interesante también que Franco, que tenía una retórica también antijudía, pero salvó a miles de judíos, y no solo durante la Guerra Mundial, sino después, en la Guerra de los 6 días y en otras ocasiones. Y en el oeste, la conducta general de Alemania, pues en los países como Francia, Holanda, etcétera, ¿no? Pues fue bastante civilizada, y por eso apenas encontró allí resistencia hasta el 43-44, cuando ya la derrota se acercaba. Entonces, cuando se animaron muchos, ¿no? Pero antes apenas hubo resistencia, ¿no? Bueno, pues todas estas ideologías y experiencias históricas no concordaban con las de Franco, pese a que Franco sentía gratitud a Hitler y Mussolini, ¿no? Y su probable impresión
por aquellos años, la de Franco, es de que le sería muy difícil sobrevivir a la derrota de los dos. El embajador Useño Hayes pues, relata en sus Memorias de España. Dice: pregunté al caudillo si podía contemplar con serenidad la preponderancia que había adquirido la Alemania nazi sobre el continente con su fanático racismo y su paganismo anticristiano. Admitió que era una perspectiva que no tenía nada de agradable para España ni para él, pero confiaba en que no se materializaría. Juzgaba que Alemania haría concesiones, en el caso de hacerlas también los aliados, y así se restablecería una especie de equilibrio en Europa. Insistió en que el peligro para España y para Europa era menor por parte de Alemania que de la Rusia comunista. No deseaba una victoria del eje, pero ansiaba una derrota de Rusia. En fin, creo que esto precisamente expresa con bastante claridad cuál era la actitud real de España, vamos, de Franco. Como católico, las exaltaciones de la raza, el pueblo, el proletariado, etc., y las éticas correspondientes a estas exaltaciones, pues solo podían sonarle algo similar a idolatrías, con sustitutos de la idea tradicional de Dios y de la moral cristiana. Él pensaba que todo esto no era aceptable, aunque verdaderamente le habían ayudado. Él además fue siempre muy pragmático. Consideraba, o sea, que en el gobierno de USA los masones tenían una gran importancia, en el de Inglaterra, y sin embargo tuvo relaciones con ellos. Incluso si hablamos del bloqueo a Cuba, Franco nunca participó en ese bloqueo, en plena época de Fidel. No. O sea, Franco tuvo que soportar y derrotar el aislamiento internacional completamente injusto, incluso criminal, después de la Guerra Civil, y lo hizo. Después rompió la neutralidad tradicional, porque, claro, el expansionismo soviético no admitía neutralidades, pero mantuvo, no se supeditó nunca a USA. Cuando el presidente Useño Johnson le pidió que interviniera en Vietnam, por ejemplo, como intervenía en Australia, Nueva Zelanda y otros países, ¿no? Pues se negó. Mandó un equipo médico y se acabó. Cuando el boicot a Cuba, de USA a Cuba, boicot, embargo, que estaba bastante justificado por otra parte, no lo siguió. Y no lo siguió en gran medida porque consideraba que los intereses de USA y de España en Hispanoamérica no coincidían. Y bueno, él por supuesto detestaba el comunismo y a Fidel Castro, pero consideraba que en cierto modo estaba desafiando la hegemonía useña en el continente y que eso estaba bien y que le venía bien a España. Esta venía a ser un poco el resumen. El resumen, ¿no? Bueno, nos quedan 5 minutos. 5 minutos. Bueno, pues vamos allá. Para Franco siempre el comunismo había sido el enemigo principal, el enemigo, y desde luego pues contra el comunismo aceptaba diversas alianzas. Pues era el líder de un país secundario en Europa, pero importante, ¿no? Una de las cosas que más hay que agradecerle es que las atrocidades que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial no afectaran a España, y que además, en cierto modo, al no participar, libró a una parte significativa de Europa de aquellos hechos que han provocado una crisis europea de la cultura y de la política y de todo, que permanece hoy. O sea, Europa dejó de ser el continente rector del mundo y ya está. En cuanto al nacionalsocialismo, pues en España nunca fue bien entendido, ni siquiera estudiado. No despertaba, es curioso, no despertaba especial interés. Igual que el marxismo, gente entendida del marxismo había poquísima, ¿no? Uno de los problemas, por ejemplo, de la República era que Azaña y todos ellos de marxismo no entendían casi nada. Ortega tampoco. No les interesaba. Era una fuerza que estaba cambiando el destino de Europa, pero apenas se daban cuenta de ello, ¿no? Lo veían desde un punto de vista puramente práctico. No lo queremos, pero no eran incapaces de rebatirlo, ¿no? Durante la República, por ejemplo, el Debate, que era el órgano oficioso de la CEDA, pues había advertido contra el racismo nazi, había advertido contra su belicismo y también contra la manera en que estaba absorbiendo gran parte de la actividad social.
Pero luego, digamos, predominó el espíritu, el sentimiento de gratitud por la ayuda recibida durante la Guerra Civil y además se valoraban, claro, los logros económicos, sociales y luego más tarde bélicos y su oposición al comunismo. O sea, porque en 6 años Alemania se convirtió de nuevo en una gran potencia cuando antes estaba casi en la ruina, ¿no? Bueno, pues como sabemos, la unidad de destino entre Mussolini, Hitler y Franco no llegó a consumarse. No hubo un eje Berlín, Roma, Madrid. No lo hubo. El 26 de abril del 45, pocos meses antes de cumplir 62 años, también el fin es curioso, ¿no? Mussolini escribió a su esposa: «He llegado a la última página de mi libro». Aún intentó salvarse huyendo en un camión alemán con su amante Clara Petacci, pero unos partisanos comunistas y socialistas lo identificaron y asesinaron a los dos. Después llevaron los cadáveres, más los de otros 5 jerarcas fascistas, y los colgaron por los pies del techo de una gasolinera. La gasolinera en Milán, ¿no? Luego los dejaron, en Milán, los dejaron en tierra, la gente los pateó, escupió y orinó sobre ellos durante 3 días, ¿no? Y muchos de los que ultrajaban los cuerpos seguramente habían aplaudido al Duce en sus días de gloria y popularidad, ¿no? Y casi al mismo tiempo pues, que moría Mussolini, pues su amigo y admirador Hitler pues reiteraba en su testamento político su odio sin atenuantes al judaísmo y sus secuaces, encargaba a sus sucesores la observación escrupulosa de las leyes de la raza y mostraba orgullo por no haber flaqueado en su política de aniquilación del judaísmo internacional, que a su juicio era el culpable de la guerra en el oeste de Europa. En otro testamento resolvía casarse con Eva Braun, que había rehusado huir de Berlín. Dice: «Mi esposa y yo optamos por la muerte para escapar al oprobio de la destitución o de la capitulación. Es nuestra voluntad que se nos incinere inmediatamente». Se celebró la boda en el búnker desde donde dirigía la guerra, y los nazis presentes brindaron con champán y vino húngaro, y siguió una fiesta ruidosa mientras a pocos pasos la defensa de Berlín se desmoronaba en una verdadera apocalipsis de llamas y de explosiones, ¿no? Al día siguiente, 30 de abril, Hitler y Eva se despidieron de sus seguidores, negándose a intentar la huida. Hitler dijo: «Uno debe tener el valor de encarar las consecuencias. Sé que mañana millones de personas me maldecirán. Así lo quiso el destino». Los recién casados entraron en su habitación. Hitler se suicidó de un disparo en la boca y Eva con veneno. El jefe nazi tenía 56 años. Hubo otros muchos suicidios de líderes alemanes, al revés que entre los italianos, que eran más renuentes a esa salida, quizá por influencia del ambiente católico, ¿no? Y Franco, en cambio, falleció 30 años más tarde, de muerte natural. Pero en aquellos días no había la menor seguridad de que él y el régimen de Franco continuasen muchas semanas. Más bien, estaba casi seguro todo el mundo que las muertes de Hitler y Mussolini preludiaban las de Franco. Pero pues, no ocurriría así. Don Pío, yo creo que ha quedado suficientemente claro en este programa de hoy, en este episodio, las diferencias entre los 3 líderes europeos. Diferencias muy profundas. Muy profundas. Muy profundas, no ocasionales. No, muy profundas, sí. Y incluso el final de cada uno de ellos. Es muy curioso, sí, porque son... Y eso es muy significativo. Vimos el otro día a Churchill y Roosevelt también. Roosevelt murió de una manera muy normalita, por así decir. Y Churchill vivió muchos años más. Sí. Pero vamos, Franco en olor de multitudes y ya mayor, pero en el poder, en pleno apogeo. Por supuesto. Pues, don Pío, muchísimas gracias. Volvemos la próxima semana aquí a Radio a una hora con la historia. Quiero recomendar a nuestros oyentes Los mitos del franquismo. Los mitos del franquismo. Mi libro en el que, en fin, trato de destruir todas este Himalaya de falsedades. Que sepa que a mí me ha servido de mucho para muchos artículos y muchos escritos. Muy bien. Y siempre le nombro, que no haya duda. Volvemos la próxima semana aquí a Radio a una hora con la historia.